Muy bien, muchachos. A ver, con la explicación de los conceptos de intensidad luminosa y flujo luminoso. Dentro de esos conceptos que podemos trabajar nosotros, el apartado que da la óptica llamada fotometría. La fotometría, ¿de qué se va a encargar? Principalmente de estudiar las fuentes luminosas y las superficies que están siendo iluminadas o que serán iluminadas. En otras palabras, vamos a analizar los cuerpos luminosos y los cuerpos iluminados. Todo esto que nos hace pensar en lo siguiente. A ver, reflexionemos. Ahorita en tu cuarto o en tu casa, ¿cuáles vienen siendo los objetos que son capaces de emitir algún tipo de iluminación? Tienes la pantalla de tu tele, tienes la pantalla de tu celular, tienes los focos de tu cuarto. Vamos a ver qué más. Si observamos que por la ventana a esta hora, en la mañanita, tenemos un focote llamado que sol. Todos estos cuerpos u objetos tienen la capacidad de emitir a través de ellos un haz de luz. Este mismo va a chocar o va a intersectar con otros cuerpos que no tienen esa capacidad, pero estos que mismos, a través de los rayos de incidencia, los vamos a denominar que cuerpos iluminados. Entonces, en pocas palabras, que podemos separarlos, podemos clasificar en aquellos que son capaces de emitir rayos y en aquellos que son capaces de recibirlos e iluminarse. ¿Cómo vamos a medir nosotros ese tipo de intensidades? La intensidad luminosa la vamos a medir en lo que se llama candela de iluminación, así como la canción, si quieres que búsquela en YouTube, para que la escuches mientras estudias. Ahora de aquí, muchachos, da la casualidad que esa candela de iluminación no viene siendo un término muy utilizado al momento de adquirir a lo mejor un cuerpo, un foco, digamos. Para eso vamos a manejar un concepto análogo llamado watt de iluminación. Aquí hago un parteaguas. Hay que tener mucho cuidado en lo siguiente. ¿A qué me refiero? Si tú tomas un foco ahorita de tu alacena, dentro de la cintilla que de especificaciones vas a tener que 2 wattajes. Sin embargo, uno de ellos va a ser el watt de iluminación y el otro va a ser el watt eléctrico. En otras palabras, a ver, recordemos, la palabra es watt, estamos hablando de potencia, intensidades, energías al final de cuenta. Vamos a tener una potencia de iluminación y vamos a tener una potencia eléctrica. Esta última nos ayuda a determinar el consumo eléctrico, es cuánto me van a cobrar por mantenerlo encendido. La potencia de iluminación que nos va a ayudar para poder determinar la intensidad con la que una superficie va a ser iluminada a partir de la fuente, una distancia y un cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que estas, de 2 medidas muy importantes. Aquí hago la siguiente anotación. Lo que viene siendo un watt de iluminación tiene una equivalencia de 1.1 candelas. Importante que ubicar esto. Entonces, un ejemplo que es muy sencillo. Si tenemos nosotros un foco a lo mejor de 40 watts, tú tranquilamente que puedes ir a la ferretería que de la esquina de tu casa, igual haces en el proceso en el camino 40 por 1.1, tú puedes solicitar un foco de 44 candelas. Aunque lo más seguro es que la persona que te atienda te va a solicitar o te va a pedir que se lo digas en watts, ya que es muchísimo más fácil. Cabe resaltar que esas 2 medidas que están siendo utilizadas en el sistema internacional. Ahora, hablando de el flujo luminoso, también parte de la intensidad luminosa. Esta misma la podemos ubicar como una cantidad de energía luminosa que está atravesando en la unidad de tiempo una superficie normal. Cabe resaltar aquí, muchachos, cuando hacemos la referencia a algo normal, significa que la incidencia que está haciendo a 90 grados, Más o menos que de la siguiente manera. Vamos a tener el rayo de luz, aquí lo tenemos, RL. Esta incidencia va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Así de sencillo, Entonces, lo que me interesa que de este concepto de flujo luminoso es cómo es medido. El flujo luminoso que se mide, permíteme, se mide en el lumen de intensidad.
Este lumen, que ¿dónde lo has visto tú? ¿Okay? Lo has visto, lo más seguro haya sido en un cañón o un videoproyector. Ahora de aquí, proyectores que tenemos un montón. ¿Okay? Hagamos que la siguiente reflexión. El cañón que teníamos en el salón. Si te das cuenta, ese cañón, a pesar que de estar a mediodía con el sol a todo, a pesar de tener que las luces encendidas que dentro que del aula, una vez al encenderlo y proyectar una imagen, la imagen se veía con cierta claridad. Si nos vamos al manual de especificaciones, este cañón lo más seguro es que tenga un rango entre 2500 y 3000 lúmenes. Pero ¿de qué me sirve a mí entender de qué es el lumen? Recordemos, cantidad de energía luminosa que está entrando en la unidad de tiempo a una superficie. Si yo me meto ahorita a Mercado Libre, a Amazon, lo que tú quieras, y quiero comprar un cañón, me voy a encontrar que un montón de precios. Me voy a encontrar que el cañón que hiper mega barato de 800 pesos. Pero también me voy a encontrar el cañón, de casi 10,000. Principal diferencia, el de 800 pesos que tiene un luminaje de 50 unidades. Y el de casi 10,000 pesos, un luminaje de 3000. Observo las comparaciones, veo los comentarios. Lo más seguro es que voy a determinar que el cañón de 50 lúmenes, al estar encendido y querer proyectar en un cuarto iluminado o a plena luz del día, muy apenas va a tener la capacidad, de proyectar algo. La imagen se va a ver sumamente tenue. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que está siendo expulsada a través de la fuente no es la suficiente para realmente que poder iluminar. Digamos a lo mejor lo siguiente, iluminando la iluminación. Sin embargo, el cañón carísimo de 3000 lúmenes, al encenderlo, como el que tenemos en el aula, perfectamente tiene la capacidad, su fuente, de iluminar y de proyectar una imagen. Esa viene siendo que la enorme diferencia. Por eso, si tú tienes planeado comprar uno en un futuro, prevé todo esto, que te muestren la imagen a plena luz del día. Entonces, todo esto que depende que dé el valor de la fuente. Continuemos. Iluminación. La iluminación, en comparación, podemos ubicar que es la cantidad de luz que reciben las superficies. Sin embargo, ojo, aquí estamos hablando, tenemos una fuente, tenemos una intensidad luminosa y tenemos que una superficie que está siendo iluminada. Esta superficie, vamos a decirlo, viene siendo un área. La iluminación la vamos a medir que principalmente con los luxes o los lux de iluminación. Dentro del apartado técnico tenemos que un lux está medido como una candela por cada metro cuadrado. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos checar? Algo bien sencillo. Tenemos en este caso una lámpara. Esta lámpara está separada una cierta distancia. Y esta misma lámpara va a iluminar. Va a iluminar que una superficie. ¿Qué podemos mencionar aquí? A ver, imagínate, hazlo con tu celular. Imagínate que quieres iluminar, la hoja, la computadora, lo que tú tengas en el escritorio. Tú lo vas a separar o vas a tener una distancia de separación entre esa superficie normal y la fuente que viene siendo el foco. Si tú lo separas, lo más seguro es que esta superficie, esta área o circunferencia va a engrandecerse. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir con la intensidad con la cual estaba siendo iluminada? Va a bajar drásticamente de acuerdo a la distancia que tú tengas o que hayas tenido originalmente. Por lo tanto, podemos mencionar efectivamente los luxes, muchachos, son las candelas que están siendo irrigadas en la superficie, esa superficie en un área. La distancia que tengamos entre la intensidad entre la fuente y la superficie es la que nos va a ayudar qué tanto se está desparramando, qué tanto se está distribuyendo. Obviamente entre mayor distribución vamos a requerir una fuente de mayor intensidad para
que se puede iluminar que de manera adecuada. Y de aquí aprovecho, luxes. Muy bien que manejamos ahorita el concepto de contaminación que visual. Si nosotros que nos vamos a las normas, ¿ok?, para que nuestro ojo trabaje de manera adecuada, es decir, el músculo no se desgaste, no se dilate tanto, requerimos una cierta intensidad, ¿okay?, de iluminación para que esto ocurra. Sin embargo, si abusamos de ella, es decir, manejamos una cantidad exagerada de luxes, lo más seguro es que tengamos esa contaminación. Esa contaminación obviamente que también es perjudicial que para el cuerpo humano. Por otro lado, si los luxes que estamos trabajando no es la cantidad que es suficiente, muy apenitas que se va a iluminar el espacio. Entonces nuestro ojo humano que también va a batallar que para poder visualizar que los objetos. Entonces viene siendo una serie. La normativa que te va a exigir que dos cosas. Dime qué espacio o qué vas a iluminar. Y cómo lo quieres iluminar, cuál viene siendo que tu altura, cuál viene siendo que tu incidencia solar, digamos que también exagerándole, en qué horario que te estás encontrando, si es en la mañana, si es a mediodía, si es en la noche, si es ya en la madrugada, etcétera, etcétera. Y también si hay fuentes externas, ¿ok?, fuentes artificiales, en lo referente si hay postes de iluminación, si hay pantallas, etcétera, etcétera, ¿ok? Igual aquí, ¿okay?, te haría la pregunta, una pregunta que de reflexión. En tu cuarto, ¿okay?, ¿cuántos focos tienes? Lo más seguro es que sea 1, 2 o inclusive que puede ser 4 si es que tienes un ventilador, ¿okay? Si tú solamente le colocas un foco, ¿cómo se ilumina tu habitación? Si le colocas 4 focos de misma intensidad, ¿cómo esta que será iluminada? ¿Okay? Lo más seguro es que sea ahí medio chillón, ¿verdad? Okay, que de cierta manera en ocasiones puede llegar a lastimarnos de tantos focos que tenemos nosotros. ¿Cómo es que vamos a calcular que la iluminación? Bien sencillo. Para esto, la ley que da la iluminación que nos dice, o ley inversa del cuadrado, la iluminación simbolizada con la letra E, okay, va a ser igual, okay, a el cociente de la intensidad luminosa entre lo que es la distancia de separación a la superficie elevado al cuadrado. Ahora de aquí, la intensidad la vamos a manejar nosotros en candelas, mientras que la distancia será medida en metros cuadrados. De acuerdo a la relación, la I, candelas, la D en metros elevado al cuadrado, la iluminación candelas sobre metro cuadrado nos dará que la unidad lux. ¿Ok? Hagamos el siguiente ejercicio. Imagínate que tienes un faro. Este faro, con su focote, va a proyectar un haz de luz a una cierta distancia. Tenemos aquí el barquito que a lo mejor que ante una situación que de neblina o lo que tú quieras, muy apenas que puede visualizar lo que tiene enfrente. ¿En qué se apoyaban que esas personas para poder llegar sanos y salvos a una costa o a un muelle? En los faros. Sin embargo, lo que el capitán, en ocasiones que solamente era capaz de ver, era el punto que de la fuente emisora. Era solamente un puntito, así como estuvieras viendo que un foco LED, un puntito, pero ese puntito era más que suficiente para proyectar su camino y llegar a un sitio seguro. Pero, ¿por qué el capitán, a medida de que estaba más separado de esa fuente, porque solamente que veía ese puntito? Por la enorme distribución que tenía la fuente, que tenía ese foco, a medida que se proyectaba al infinito a una cierta distancia. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta viene siendo la justificación de por qué se llama la ley inversa del cuadrado. Tenemos E va a ser igual a I sobre D cuadrada. Tenemos aquí una fuente, tenemos un foco de un faro, ¿okay? Una intensidad luminosa grande, que por así decir. Tenemos 3 distancias. Tenemos que la distancia L1. ¿Ok? No vamos a manejar qué valores que todavía. Tenemos una distancia L2, que da la casualidad es el doble de L1. ¿Ok? Y también tenemos una distancia L3, que viene siendo el triple de L1.
¿Cómo es que se distribuye o cómo es que se va perdiendo la intensidad? Cosa curiosa, te vas a dar cuenta a través de este ejercicio que sí se llega a fatigar, mas no llega a desaparecer. ¿A qué me refiero? Comenzamos con una intensidad, bioluminosa del 100%. ¿Okay? A medida que esta se va distribuyendo, el porcentaje de iluminación hacia a la superficie o en el punto que he analizado va a disminuir a tal medida. Sin embargo, esa disminución que nunca va a llegar al 0%, es decir, no se va a perder la luz, simplemente va a ser basta que la distribución de tal medida que al ojo humano que prácticamente sea imperceptible. Entonces, hagamos lo siguiente. Tenemos 3 puntos, ¿ok? Vamos a ver, tenemos el punto 1, tenemos el punto 2 y tenemos el punto 3. Queremos obtener que nosotros 3 intensidades, 3 iluminaciones, que por así decirlo. Contamos con la ecuación principal. E es igual a I sobre D cuadrada. Observamos que es lo siguiente. E1. E1 va a ser igual a I1 sobre la distancia 1 elevado al cuadrado. Aquí le voy a cambiar, no de 1. Le voy a cambiar a L1 al cuadrado. ¿Ok? E2 va a ser igual a la intensidad 2 sobre L2 al cuadrado. Y por último tenemos E3. Será la intensidad 3 sobre L3 al cuadrado. Puntos principales. Viene siendo la misma fuente. Entonces, ¿qué podemos asumir nosotros? Que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, que es igual a la intensidad 3. ¿Ok? Tenemos las consideraciones de las distancias. L1 es nuestra distancia original. L2 es el doble de la original. Y L3 es el triple de la original. Vamos a transformarlo, ¿ok? Entonces, E1 queda igual. ¿Ok? No hay modificación o no hay alteración, queda de acuerdo a su separación. E2, por otro lado, que sí cambia, vendrá siendo I1 sobre ¿qué? A ver, tenemos el doble de la distancia, ¿ok? El doble de la distancia. Tendremos que lo siguiente, va a ser igual a 4 veces L1. ¿De dónde sale ese 4? Acuérdate, es elevado al cuadrado. Por lo tanto, si L2 es igual a 2 veces L1, vamos a elevarlo al cuadrado. Tendremos L2 al cuadrado, L al cuadrado. Va a ser igual a 2 al cuadrado, 4. L1 al cuadrado, L1 al cuadrado. Por lo tanto, L2 al cuadrado va a ser igual a 4 veces L1 al cuadrado. Aquí tenemos la justificación. ¿Ok? Se me había pasado aquí este cuadradito, ¿eh? Entonces, repetimos que para E3, I3 ya vimos que era igual a I1, es la misma fuente. L3, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ok? Tendremos lo siguiente. L3 vamos a tener ahora 9 veces L1 al cuadrado. Hacemos que la misma relación, 3 al cuadrado que 9. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con esta información? Cosas maravillosas. Observa. Queremos ver nosotros un punto de comparación, es decir, cuál vendrá siendo la intensidad, perdón, no intensidad luminosa, la iluminación al estar separado el doble de distancia, ¿okay?, de la original. Aquí podemos hacer lo siguiente. Cuando estamos localizados a una distancia original, nosotros que podemos plantear que vamos a tener una iluminación del 100%. Sin embargo, ¿cómo va a ser la iluminación cuando estamos separando la misma fuente a una distancia el doble del original? Observemos. Queremos ver lo siguiente. E2 en comparación con E1. ¿Qué vamos a hacer en este punto? E2, ¿a qué es igual? De acuerdo a los datos aquí presentes, tenemos que es I1 sobre 4 veces L1 al cuadrado sobre E1, que a su vez es I1 sobre L1 elevado al cuadrado. ¿Qué observas de curioso en esta ecuación? Hay elementos que se llegan a cancelar. ¿Okay? La regla de la tortilla, muchachos. I1 con I1 se va a cancelar. L1 al cuadrado con L1 al cuadrado que se va a cancelar. Y nos va a quedar, ¿qué? Reacomodando, ¿okay? Nos va a quedar 1 sobre 4 va a ser igual a 1 sobre 1. Esto es igual
a 1 sobre 4. Recordemos que este 1/4 es igual a E2 sobre E1. Nos interesa ubicar cómo se va a comportar E2. Entonces, despejando, E2 ¿a qué es igual? Va a ser igual a E1, está dividiendo, ¿ok? Por lo tanto, del otro lado del miembro, ¿qué pasa? Que multiplicando a E1, ¿ok? Sobre 4. Esto en decimales, 0.25 veces E1. Ese valor de 0.25 es adimensional, es decir, no tiene unidades. Si lo multiplicamos por 100%, lo podemos interpretar como un porcentaje, ¿ok?, de intensidades. Podemos concluir a través de este procedimiento, que es sencillo, que E2, su iluminación, vendrá siendo el 25% de la iluminación que teníamos que para E1, es decir, en una distancia original. Por eso, muchachos, se le llama la ley inversa del cuadrado. Si nosotros que tenemos una cierta fuente que está iluminando una superficie y esa misma fuente a la superficie la separamos el doble de la distancia original, la intensidad con la cual estaba siendo iluminada que la superficie pasa del 100% al 25%. Entonces, si tú analizas, baja enormemente. Observa aquí el rombo que tenemos. Originalmente, aquí el puntito que está siendo iluminado, tenemos el 100. En E2, a una distancia doble, vamos a tener el 25, el 25, el 25 y el 25, que sumada que nos diera la distribución del 100%. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando la distancia de separación ahora sea el triple del original? Si repetimos el proceso, E3, muchachos, vendría siendo una novena parte de la original. La novena parte viene siendo 11.11, si mal no estoy. Entonces, en esta distribución que tendríamos 11.11, 11.11, 11.11, en los 9 cuadritos que tuviéramos aquí. Por lo tanto, se va separando, se va distribuyendo. Y de aquí, lo que te mencionaba, esta distribución nunca va a desaparecer. Va a llegar a fatigarse, mas no a desaparecer. ¿A qué me refiero? Tú dale una distancia cualquiera, dale una distancia infinita en el denominador. Digamos 10 veces. 10 al cuadrado, que nos daría que 100. ¿Ok? Si hacemos aquí la misma comparación entre iluminaciones, entre símbolos E, ¿ok?, con 100 veces la distancia original, tuviéramos nosotros que el porcentaje de iluminación bajaría a una centésima parte. Del 100% bajamos al 1%. Obviamente esto al ojo humano pues prácticamente ya no es perceptible. Y aquí podemos notar nosotros del por qué ante una fuente de cierta capacidad, de cierta potencia, si nos colocamos que perfectamente enfrente de ella, seremos capaces de ver que el puntito, más no que veremos lo que está siendo iluminado, solamente que veremos el puntito. Igual aquí reflexión que para aquellos que lo han hecho. Te metes a una piscina o estás en el mar a una cierta profundidad, como los rayos de luz que se están refractando, están siendo desviados. Si tú volteas a la fuente, digamos al ojo, al sol, vas a ver que la bolita no te va a calar, ¿ok? Pero vas a ver que la bolita la estás viendo de frente, ¿ok? Pues más o menos un ejemplo de cómo entender que esto. ¿Estamos? Vamos a ver, ¿qué más tenemos? De aquí, ¿ok? Misma comparación, pero ahora hablemos de superficies. Si bien que la mayoría de las fuentes de que acostumbramos y trabajamos con nosotros son fuentes de que proyectan con una luz a manera que es superficie, hagamos la siguiente suposición. Seguimos que todavía con la idea E es igual a I sobre una distancia al cuadrado, ¿ok? Esa distancia de separación a la superficie. Tenemos el siguiente supuesto. A ver, tenemos una superficie a una cierta distancia. Ahora vamos a trabajar con áreas. Estamos suponiendo que son circunferencias. La intensidad 1 o la iluminación 1 está manejando un radio 1. La intensidad 2 está manejando un radio 2. Da la casualidad que ese radio 2
lo que es 2 veces el radio 1. Tenemos lo siguiente que también podemos que suponer, como es la misma fuente, I1 es igual a I2, ¿ok? Que es igual, voy a atreverme, a I. Vamos a tener una ecuación para cada una de las lámparas o cada uno de los supuestos. Veamos, E1. E1, muchachos, que va a ser igual a I sobre, acuérdate que estamos manejando áreas. ¿Cuál viene siendo el área de un círculo? Voy a trabajar con los radios. Pi por radio al cuadrado. Tú puedes manejar lo siguiente. Va a ser I sobre pi por el radio 1 al cuadrado. Repitamos que para E2 va a ser igual a I sobre pi. Aquí recuerda radio cuadrado. Tenemos que nosotros radio 2 es igual a 2 veces que R1. Si lo elevamos al cuadrado, R2 al cuadrado va a ser igual a 4 R1 cuadrado. Tendríamos que es pi que multiplica a 4 R1. Permíteme aquí. 4 R1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Hagamos el mismo punto de comparación. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tenemos E2 sobre E1? Va a ser igual a ¿qué? Voy a cambiar de color. Va a ser igual a I, es la misma fuente, sobre pi, que multiplica a 4R1 al cuadrado, sobre I, de lo que está siendo dividido, perdón, sobre pi, R1 al cuadrado. Si verificamos, ocurre exactamente lo mismo que en el otro modelo. La intensidad luminosa se cancela. Los valores de pi se cancelan. Los valores de radio también se llegan a cancelar, quedándonos lo siguiente, 1 sobre 4 sobre 1 sobre 1, que a su vez es 1 sobre 4. Esto es igual a E2 sobre E1, ¿ok? Entonces, despejando E2, ¿cómo se va a comparar? La iluminación 2 que va a ser igual a la iluminación 1 sobre 4. Otra vez viene siendo el 25% de E1. ¿Para qué hicimos que todo esto? Si recuerdas lo que es el concepto principal de iluminación, estamos hablando de una fuente que está iluminando una superficie. Una superficie viene siendo que un área. Para este ejercicio lo que hicimos es considerar áreas de forma que es circunferencia. Estamos trabajando con su fórmula indicada. ¿Esta qué fórmula? Esta área que depende principalmente de su radio. Entonces, a partir que del centro, de la circunferencia de iluminación, si vemos de manera visual que esta se incrementó al doble de la medida que original, 2 veces el radio que para este ejemplo, podemos comprobar que también la ley inversa del cuadrado. Es decir, tenemos un círculo, ese círculo inicial que tiene un cierto radio. Si movemos que la fuente a una cierta distancia, y el radio que de esa misma proyección se duplica, podemos que nosotros comprobar que efectivamente la distribución de iluminación que se reduce que a tal manera, de acuerdo al cuadrado de la distancia de separación que tengamos desde el punto inicial o el punto a considerar. ¿Ok? Te invito a lo siguiente. Ve jugando. De eso va a consistir que la asignación, que la tarea el día de hoy. Vas a tener prácticamente todo el día para hacerla. Te voy a colocar distintos supuestos. Igual tú hazlo de manera experimental. ¿Qué es lo que vas a tener que tú, con la lámpara de tu celular? Trata de iluminar, trata de separar con tu celular, con la lamparita, una superficie ahí en la mesa en la cual estás trabajando. Acércala, casi pégala, aléjala, observa cómo se achica, cómo se engrandece lo que es el radio de circunferencia y qué es lo que ocurre con la iluminación. Ese pequeño objeto que estás iluminando, un lápiz, la computadora, el Tamagotchi, lo que tú quieras, cómo se está iluminando. Chécalo. Te vas a encontrar, o más bien, vas a determinar que el patrón de comportamiento es así tal cual como lo hiciste aquí en esta presentación. Chécalo, y compáralo. Te voy a dejar 2 que 3 ejercicios ahí en el Teams, en una forma. Ayúdame por favor a contestarlo.
De todos modos, cualquier duda que por favor házmelo saber. ¿Ok? Porfas, te lo encargo. ¿Ok? Va, va.